Hola, soy María José Pérez Páez y os traigo una propuesta de abordaje de la educación afectivo-sexual en menores con TEA desde la atención temprana. Para quienes no sepáis qué es eso de TEA, son las siglas del trastorno del espectro autista. Este concepto de espectro recoge una amplia gama de presentaciones de las características y particularidades que tiene este colectivo. No obstante, se puede diferenciar entre tres bloques de alteraciones comunes, como son las dificultades en habilidades sociales, las dificultades en comunicación y lenguaje y las dificultades en conducta. De hecho, el DSM-5-TR, en su actual versión, ofrece una categorización de dos bloques de criterios diagnósticos, así como tres niveles de gravedad o de necesidad de ayuda en los que clasificar a estas personas. Por otro lado, la CIE-11 en su versión actual también recoge esa perspectiva de espectro autista, pero clasifica a esto en función de si presentan o no trastorno del desarrollo intelectual asociado, así como el grado de deterioro del lenguaje funcional. Para hablar de las personas con TEA es necesario tener en cuenta diferentes factores, como son la afectación cognitiva, motora, comunicativa, el procesamiento sensorial de la información, la afectación de las funciones ejecutivas, así como también los recursos que puedan disponer, especialmente a nivel familiar, educativo o institucional. En el caso de la sexualidad, también encontramos factores clave, así como obstáculos que van a limitar la vivencia de las personas con TEA desde diferentes enfoques. Se tiende a negar la sexualidad de este colectivo, a minimizarla, infantilizarla e incluso no se les ofrece los recursos necesarios para que puedan tener una experiencia sana y libre. Si esto ocurre, vamos a tener graves consecuencias en la salud afectivo-sexual de este colectivo, desde grandes niveles de frustración, desconocimiento, tendencia a conductas violentas, adicciones a sustancias y productos como la pornografía o los videojuegos, etc. Hay diferentes estudios que avalan la importancia de que las personas con TEA reciban la educación sexual que se merecen y lo hagan de la forma adaptada que sea necesaria a sus necesidades y a cada etapa evolutiva en que se trabaje. Y en este sentido, la atención temprana tiene mucho que ver, puesto que ofrece y facilita un trabajo en la infancia, así como apoya a las familias en este camino. Por tanto, su visión es completamente necesaria. En este sentido, os presentamos el programa Sextucando en TEA, cuyo objetivo fundamental es promover que las personas con TEA tengan conciencia de su sexualidad, de las relaciones que pueden llegar a tener y sobre todo bajo el respeto de sus características individuales y su bienestar integral. Para ello también contamos con objetivos específicos como es comprender la sexualidad como parte de la vida, reconocer los cambios evolutivos que se van a producir porque van a llegar, identificar formas de expresión sexual sanas, aprender los límites propios y con terceras personas, lo que va a permitir sentar las bases para una futura sexualidad compartida. Por supuesto, esto no sería posible sin la implicación familiar y profesional que tenga relación con las personas con TEA. En cuanto a la metodología de trabajo, va a ser bastante inclusiva y activa, trabajando conjuntamente a nivel profesional, familiar y con los y las menores, además de intentar generalizar las actividades en contextos reales. Además, se parte de un enfoque que se basa en las características, particularidades, necesidades y demandas de las personas con TEA, porque no podemos olvidar que además de las características clásicas asociadas a esa etiqueta diagnóstica, también son personas que presentan particularidades y necesidades varias. También tienen derecho a expresar aquello que quieren, que desean y cuáles son sus intenciones en el ámbito de la sexualidad. Por ello, el programa se estructura en tres fases en las que en la fase inicial se presenta el programa en abierto a profesionales y familias, dando una pequeña pincelada de qué va a tratar, cuáles son los objetivos, además de ofrecer un tiempo para que se puedan inscribir si finalmente pues, el proyecto les atrae. Una segunda fase posterior en la que se trabajará de forma más detallada a nivel profesional por un lado y a nivel familiar por otro. Y en la tercera fase se va a realizar un seguimiento de estas, además de iniciarse el trabajo directo con los y las menores con TEA. Se pretende que el programa ocupe aproximadamente un curso escolar, por lo que la fase 1 va a ocupar el mes de septiembre, la fase 2 de octubre a abril, ofreciendo un bloque de contenidos al mes aproximadamente, y la fase 3 tiene la misma estructura de enero a junio, incluyendo el seguimiento profesional y familiar en caso de que esto sea necesario. En cuanto a los bloques de contenidos, son 5 principalmente, siendo el primero de ellos
la enseñanza de conceptos sobre la sexualidad, intentando ampliar ese modelo que va más allá de la mera genitalidad, del coito o del orgasmo, que suelen ser los términos pues, que primero vienen a la cabeza cuando se habla de sexualidad. Bajo ese amplio modelo nuevo, vamos a derribar los mitos asociados a la sexualidad, especialmente en la infancia. ¿Cómo? Pues lo vamos a hacer a través de la educación afectivo-sexual y la comprensión de la evolución de la sexualidad en las personas con TEA, siendo este principalmente el foco del bloque 2. Habitualmente, en las personas con TEA se tiende a castigar las conductas exploratorias naturales que aparecen sin dar una alternativa. Se tiene muchísimos nombres para denominar a los genitales, dificultando así la conciencia corporal. Si hablamos de un pájaro o de una flor como genitales, la literalidad del lenguaje que tienen las personas con TEA van a actuar y se va a pensar que tiene un ave o una maceta entre las piernas. También se accede a su cuerpo sin permiso, eh, también hay cambios evolutivos que no se ofrecen y por tanto, pues bueno, dentro de ese bloque 2 se van a ofrecer esos conceptos. El bloque 3 aborda las prácticas sexuales sanas basadas en el placer y no dolor, basadas también en una seguridad, privacidad y consentimiento. No solamente como práctica sexual compartida, sino en conductas que pueden aparecer, como el roce de los genitales con un mueble o la fijación o la palpación de un pecho grande como principal interés. Se pretende que este bloque se pueda trabajar qué contextos, qué personas y qué momentos son los que se van a poder realizar dicha conducta, dicha práctica sexual y por qué puede ser inadecuada en otros casos. Relacionado con ello se encuentra el bloque 4, en el que el concepto de intimidad toma especial relevancia. Se va a trabajar la intimidad de prácticas, de espacios y de cuerpos. En un último bloque se abordará la sexualidad compartida, ya que aunque la infancia no tenga mucho espacio, es importante sentar las bases para que cuando llegue, porque va a llegar, ésta se viva lo más sana y libre posible. Y es que vivir desde la idea romántica del placer y erotismo también se puede vivir desde una situación de violencia sexual. En el caso de las personas con TEA, si no se trabaja la sexualidad, los límites y todo lo que hemos comentado hasta ahora, es posible que la violencia sexual sea experimentada bien como receptora de violencia sexual o bien como emisora, por los motivos que sean. Para trabajar todo esto es fundamental hablar de sexualidad, trabajar todo lo que hemos comentado, además de ofrecer oportunidades para ello, dando espacio y hacerlo bajo el sistema de comunicación que necesite, ya sea mediante el lenguaje oral, ya sea mediante el uso de pictogramas, con un comunicador digital o independientemente de las condiciones o limitaciones que puedan estar presentes en la persona, que sean independientes del TEA. En cuanto a la evaluación del programa, se utilizará para los y las profesionales y para la familia, en la fase 1, una recogida de información a partir de ese formulario de inscripción. En la segunda fase se utilizará el mismo estilo tras la formación ofrecida y en la fase 3 se realizará un cuestionario de experiencia en el que pues, vayan informando de que les ha gustado, si echan de menos algún concepto, si necesitan algo más para ampliar, etc. Para los y las menores se utilizará la observación y el registro, así como ver si son capaces de generalizar los conceptos en otros contextos. En cuanto a las limitaciones que pueda tener la propuesta planteada, pues se tienen en cuenta las dificultades que ya de base tenemos en las personas con TEA con las que se van a trabajar, además de limitaciones asociadas a los y las profesionales y a las familias. Por parte de la propia propuesta también, es decir, al ser una propuesta no se conoce el impacto real que pueda tener en un contexto real, así como también existen pues, limitaciones propias del tiempo de realización, del formato de evaluación y de la propia temática en sí, porque derribar los mitos y las falsas creencias que existen sobre la sexualidad de las personas con TEA es muy complicado, pero no por ello imposible. En definitiva, se trata de escuchar, informar y acompañar, dando espacio a la sexualidad y a su abordaje profesional, familiar y, por supuesto, con las propias personas con TEA. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención.